Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Frente. Hoy será un día agitado. Digo agitado desde la perspectiva periodística por el flujo informativo que estoy seguro tendremos hoy. Miren, tal vez recuerdo todo lo que tenemos agendado. Hoy hay una importante reunión del presidente, entiendo que estará él, su equipo económico, con el sector privado. Ustedes han escuchado hablar de esa guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, que por cierto, en este momento se ha disipado un poquito la tensión que ha habido en los últimos meses. Han entrado en negociaciones ambas potencias, pero eso ha preocupado a todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional proyectó que el crecimiento económico será menos de lo proyectado, que ya el crecimiento económico que ha proyectado el fondo para la mayor parte de países es bastante reservado, y algunos países que no crecen. Pues bien, hoy se reúne el gobierno porque presiente que vamos a caer en una recesión económica. Quizá algunos dirán en este momento, caer, si ya estamos en recesión económica. Mire usted que los únicos sectores que crecen más o menos en el país, bueno, es el sistema financiero que crece a un 8%. Sí, y eso no es poco, crecer al 8% es bastante, al 8%, pero no genera mucho empleo, ese es el problema. Está bien que crezca el sector financiero, es bueno que crezcan todos los sectores, todos los rubros, pero lo importante sería que también generen empleo, y el sector financiero no genera mucho empleo, pero bueno, crece al 8%, y el comercio. Lo demás, el rubro de la construcción está creciendo, pero no como lo idealizaríamos para generar empleo. ¿Sabe alguna cosa? A mí me encanta cuando yo miro construcciones en la ciudad capital y miro obreros trabajando, porque eso justamente es lo que hace el crecimiento de la construcción, generar empleo entre los obreros, la gente que menos ingresos tiene, la gente que con más precariedad vive. Por eso es importante que crezca la construcción. Cuando escuche eso, que la construcción aquí, que la construcción allá, es por eso mismo, porque en la medida que se fortalece la construcción, esta está generando empleo. Y no está creciendo como uno idealiza. Y el comercio también está creciendo, pero no en la proporción que desearíamos. Entonces, estos factores externos, el proteccionismo mundial, ha provocado que el gobierno anteayer diga no, hay que reunirnos porque si no nos viene una recesión. Ya con nuestra economía medio debilucha y con una recesión galopante, la situación se va a complicar. De hecho, es importante que usted sepa que la inversión extranjera directa en comparación con el primer semestre del año pasado, este semestre o hasta lo que va del año se ha reducido en casi un 40%, 39.3%. Y esa inversión genera empleo también y se ha reducido. Hay muchos factores, ¿verdad? Los externos y los internos. Es que la verdad es bien difícil crecer, mejorar como nación, prosperar en las condiciones que estamos los hondureños. A mí no me gusta ser pesimista, sí ser escéptico en algunas cosas, pero no pesimista. La verdad que Honduras tiene que superar estos problemas que tiene. Honduras debe superar estos problemas que tiene. Honduras debe superar la estructural corrupción, porque esto es histórico. Y sobre todo, Honduras debe superar sus problemas internos. Estos problemas internos del país, y sobre todo políticos, electorales, sumados a la inseguridad ciudadana que siempre persiste, aunque hay que reconocer, se ha reducido, basado en las estadísticas, ¿verdad?, nacionales e internacionales, y la inseguridad jurídica golpean fuertemente para que venga hoy el Banco Central y nos diga, se redujo la inversión extranjera directa
casi en el 40% en comparación con el primer semestre del año pasado. Tenemos que superar estos problemas porque si no, seguiremos siendo un país en la cola del mundo. Cuando digo en la cola del mundo me refiero allá, en la colita del índice de desarrollo humano. Seguiremos ahí siempre en esos medidores de percepción de corrupción como uno de los países más corruptos. En competitividad, ahí rezagados, y no digamos en ese índice que mide la felicidad. Cada quien construye su felicidad, ¿verdad? Pero muchas veces esos factores que están alrededor de uno contribuyen a ser feliz. Uno puede amanecer feliz por su forma de vida, por sus comportamientos, por sus valores, hasta por su alimentación. Pero hay veces que los factores, esos que lo rodean a uno, influyen hasta para reducir la felicidad. Así que ese llamado idealista mío es a luchar por superar todas esas diferencias. Y al final yo no sé si superar esas diferencias pasan, y de esto estoy claro, pasan por una nueva elección. Y que los hondureños elijamos con libertad, ya con un censo electoral transparente, con nuevas reglas para el proceso electoral, en que nadie salga ahí justificando su derrota, pero sí necesitamos ese proceso electoral para elegir las nuevas autoridades, porque lo que vivimos en este momento es una controversia permanente y un país así no puede prosperar. Es muy difícil que prospere. Yo les digo algo, sin entrar a detallar, yo soy de los hondureños que quiero que venga el próximo proceso electoral. Estoy deseoso de que vengan las nuevas elecciones, para ver si producto de esas nuevas elecciones, ya con un gobierno en que nadie dude absolutamente de nada, de la certeza de cómo se triunfó, tal vez hacemos un nuevo contrato social. No hablo de una constitución, aunque a mí sí me gustaría una nueva constitución, se lo digo con toda franqueza, pero un nuevo contrato social en que nos pongamos de acuerdo todos los hondureños para ver cómo echamos esto adelante, cómo sacamos al país de esta crisis moral, ética que tiene y de este enfrentamiento que nos está haciendo mucho daño que hay en nuestra sociedad. Pero mientras vienen esas nuevas elecciones, faltan casi 2 años todavía, ojalá que hoy en la reunión del gobierno con el sector privado hayan algunas conclusiones importantes que nos ayuden a contrarrestar los efectos de ese desaceleramiento económico internacional para el que se están preparando todas las economías del mundo. No hay economía que no se esté preparando. Ahí estaba diciendo el sector privado ayer que nosotros llegamos tarde a tomar esta decisión, pero bien, tarde, pero al final hay que hacer algo, porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Miren, ¿por qué estoy haciendo todo este contexto? Me acaba de escribir la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, para decirme que todo eso que dijo Narral ayer, que el gobierno firmó un contrato por $450,000 para pagarle a la defensa de Juan Antonio Hernández, que por cierto, hoy son las conclusiones de ese juicio falso, que ese contrato es para otra actividad del Estado. Por favor, si me facilitan mi teléfono, que ahí tengo los mensajes personales que me envió la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Ya lo voy a leer en cuanto nomás termine de presentar todo este contexto. Ayer en el Congreso, el diputado David Chávez presentó una moción, dije que allá en la mesita del set. Ayer presentó una moción el diputado David Chávez, y que por cierto se aprobó para reconocer y respaldar las acciones contundentes, dice la moción, que han producido una reducción de la criminalidad organizada como narcotráfico, maras y pandillas, que se reflejan en una reducción en el tráfico de drogas por el territorio nacional y la baja contundente en la tasa de homicidios, acciones tales como la extradición, policía militar del orden público, depuración policial y cárceles de máxima seguridad. Me llamó la atención que en esta moción que se aprobó se exhorta
al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, vía Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a proponer a este poder del Estado los mecanismos para intensificar estas acciones y garantizar su permanencia, que incluya más policías militares del orden público, más cárceles de máxima seguridad, fortalecer la depuración policial asegurando que sea irreversible y extender la extradición a la figura de delitos relacionados contra la vida, la trata y tráfico ilícito y masivo de personas. Aquí tengo a varios diputados del Congreso Nacional para entrarle de lleno a esto, pero claro, ese será el tema central, pero no olvidaré que los diputados que tenemos hoy son políticos. ¿Qué diputado no es político? En Honduras, para ser diputado hay que ser político. Lo decía el presidente del Congreso Nacional. Difícil alcanzar una posición política sin tener un padrinazgo político. Por lo tanto, hay que involucrarse en la política que hacemos en Honduras. Porque con esta reflexión quiero comenzar. Si me ayuda, por favor, Jennifer Girón. Cuando entré aquí le decía a don David Chávez, que lo tengo hoy, a don Felicito Ávila y a la diputada Leonor Osorio, que no sé cómo se sienten los políticos en esta coyuntura en el país. No ha de ser fácil ser político en este momento, ¿verdad, Felicito? De ninguna manera. Toda la gente señalando. Porque... acusando. O acusando. En este momento decir soy político, la gente asocia corrupción. Así. Y yo les decía, es como el periodismo, cuando la gente escucha el término periodista, asocia corrupción. Deben haber políticos correctos y buenos en Honduras, como también hay periodistas sanos y honestos. Se los digo con toda franqueza. Yo conozco hombres y mujeres que ejercen el periodismo aquí con lealtad al país, con mucho compromiso. Pero, miren mi dedo, verdad les digo que es difícil hacer política y ser político en este instante, porque la gente está señalando corrupción y asociando la historia de Honduras. Al no ver prosperidad personal, familiar y de la nación, la gente asocia y comparte lo que ha dicho la Iglesia Católica en el mensaje de la conferencia episcopal, Jennifer, anteayer, que lo vamos nosotros a canalizar aquí a manera de pregunta para que usted esté reflexionando con nosotros en el transcurso del programa. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que tenemos para hoy, Jennifer? Así es, el tema que vamos a discutir, que incluye esta pregunta, es: en el embate del narcotráfico a Honduras, comparte la afirmación de la conferencia episcopal que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado. Esto pues es una de las tantas frases que incluye la conferencia episcopal en el comunicado que emitió. Esta es la pregunta que le hacemos: en el embate del narcotráfico a Honduras, comparte la afirmación de la conferencia episcopal que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado. Esperamos sus comentarios en las redes sociales. Y la pregunta creo que es producto y va calzada con esta moción que presentó David Chávez, para que se reconozca y respalde las acciones contundentes que han producido una reducción en la criminalidad organizada como narcotráfico, maras y pandillas, que fue aprobada, digo. Es que el país es un mar de ideas contrarias. En este instante la población, yo veo que no cree en nada. No creen en la política, no creen en los políticos, no creen en los partidos. Miren, una situación bien compleja. Y hoy es nuestra misión ir desentrañando con ánimo constructivo este asunto, porque se trata de poner el punto en las sillas, ¿verdad? De eso se trata, de señalar, de hacer crítica constructiva, porque el país ha de tener futuro. Yo soy de los que creo que el país tiene futuro. Y por lo tanto me anima a reflexionar con perspectiva crítica, pero constructiva, lo que está pasando en la nación. Me extendí largo la presentación, pero todo con el deseo de ilustrarlos qué es lo que vamos a atender esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día.
Les recuerdo que ustedes pueden participar en este programa y es que vamos a leer sus comentarios, sus opiniones a través de las redes sociales, los que nos dejan en Facebook y Twitter. El tema de hoy y la pregunta es: en el embate del narcotráfico a Honduras, ¿comparte la afirmación de la Conferencia Episcopal que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado? Esperamos sus comentarios e iniciamos el programa. Señor Felicito Ávila, como siempre es un placer tenerlo aquí en el programa Frente a Frente. Gracias, Renato, por ser gentil en atender las llamadas. Leonor Osorio, también diputada nacionalista, Renato, del Congreso, igual con don David Chávez. Bueno, a propósito que estamos con David, David es la primera vez que por lo menos durante Estoy Yo en Frente a Frente viene. Nunca había visto a David aquí en el programa. No, sí he venido varias veces. ¿Ya ha venido? ¿Estando yo? Sí, claro. Ah, bueno, pero desde hace tiempitos que no lo miraba, que ya ni lo recuerdo. No me invitaban, creo que me tenían ahí en el baúl. No. Lo tenían en salmuera. David, ¿cómo se siente usted cuando viene la conferencia episcopal? ¿Es católico usted o protestante? Sí, católico. ¿Católico o protestante? Protestante. Protestante. ¿Católico o protestante? Católico, Renato, pero más allá del tema de la... Yo oro con muchos pastores. Al final es un tema de palabra, de Dios, de fe. Claro. ¿Verdad? Y bueno, cada quien tendrá sus posturas, sus decisiones. Yo respeto mucho lo que ha dicho la conferencia episcopal, pero creo que eso lo que viene aquí es a incendiar un poco más el ambiente que vive la sociedad hondureña. Bien dice la palabra de Dios, el que esté libre de pecado que tire la piedra. Si la misma Iglesia Católica ha estado involucrado en cosas de este tipo. Muchos padres hoy en día acusados pedófilos de violación. Entonces yo creo que hay que evitar esa sociedad del conflicto. Hay que ver cómo armonizar, hay que ver cómo unir, porque eso lo que trae aquí es desesperanza, lo que trae aquí es división, lo que trae aquí es gasolina, combustible. Y yo creo que los que están llamados a convocar a esa gran unidad, precisamente son ellos. Yo tengo muchas dudas con ese comunicado que saca la conferencia episcopal, con mucho respeto se lo digo, yo soy salesiano. Yo he platicado mucho con su eminencia, el cardenal Rodríguez, que es alguien a quien el pueblo hondureño le debe reconocer todo el esfuerzo que hizo por este país para el tema de la condonación de la deuda, junto al presidente Flores, al presidente Maduro. Pero yo creo que el país vive otros momentos. Y eso aquí lo que viene es a dividir y a sembrar una sociedad del conflicto que Honduras no aguanta. Ahora, pero esa unidad, David, tiene que pasar por una autocrítica de También. todos. Tiene que pasar por una autocrítica de todos. Mira que la Iglesia dice, debemos admitir que en mucho de esto del narcotráfico, de lo que se deriva del narcotráfico, muertes, violencia en general, dice la conferencia episcopal, de esto son culpables los políticos. En mucho de las consecuencias que produce el narcotráfico en un país, son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o de su grupo. Yo creo que la unidad, el consenso, superar las divisiones en un país pasan por una autocrítica. Hemos cometido estos errores, admitámoslo. Si no admiten que han cometido errores, jamás van a buscar o a encontrar consensos y unidad, David. Totalmente, Renato. Aquí hay que aceptar que los políticos hemos fallado. Hay que hacer esa autocrítica, como usted dice. Pero también hemos logrado grandes avances. Hay que venir a recordar de dónde venimos. En el tema de seguridad, dejar de reconocer lo que se ha hecho en este gobierno, en el gobierno pasado, seríamos ciegos. Por esa razón presentamos esa moción el día de ayer. Si usted revisa cuál era la actitud de la Policía Nacional, donde la criminalidad pernotó. La Policía Nacional estaba al servicio de la narcoactividad, del crimen organizado, de las maras, de las pandillas. Y por eso se nombró una comisión depuradora de la policía. Estos comisionados depuradores debemos de hacerles una estatua. Si la Policía Nacional aquí no tenía credibilidad. Pero claro, para eso se hicieron políticas de Estado. ¿Y quién hizo esta política de Estado, nombrar esta comisión depuradora? El gobierno del Partido Nacional. ¿A dónde premió
La criminalidad de la Policía Nacional. Hay que ver de dónde venimos. Hemos tenido avance en fortalecer la institucionalidad como Policía Nacional. Yo le diría a Renato sí, con contundencia. Han habido avances en el tema de la narcoactividad. Y este tema, Renato, se lo puedo hablar con mucha propiedad. Yo estudié y saqué una maestría en defensa y me especialicé en combate al crimen organizado transnacional en la Universidad de Defensa de Estados Unidos. Mire qué sucede cuando caía la droga aquí en este país. Del 2006 al 2009, el 80% de la droga que iba hacia Estados Unidos pasaba por Honduras. El 80%. Hoy pasa un 3%. O sea, si Estados Unidos sigue entrando la droga, Honduras, que es un país en relación a Estados Unidos minúsculo, tiene que tener sus problemas, pero un 3%. Cuando caen aquí, Renato, 200 kilos de cocaína, 180 se van para Estados Unidos y nos dejan 20 acá. Esos 20 acá hay que venderlos. Y estos grandes capos llaman a la Mara MS, a la 18 y le dicen, bueno, ocupo que vendan estos 10 y 10 kilos que dejan acá. Los mareros para vender esta droga tienen que ir a extorsionar, ya nos dejó un delito. Tienen que ir a secuestrar, nos dejó otro delito. El que la consume, la primera vez le roba a la mamá, la segunda vez va a cometer delincuencia común. Y después el traslado de la droga, porque hoy las maras son miembros del crimen organizado transnacional. De ahí las maras vienen y aprovechan el tráfico del tránsito de la droga, pero también llevan personas. Y también llevan mujeres para venderlas, lo que se le denomina trata de personas. Es complejo esto de la narcoactividad. Entonces, ¿qué nos dejó aquí en Honduras? Extorsión, nos dejó secuestros, sicariatos, trata de personas, el tema del coyotaje. Aquí ya, como usted bien dice, están miembros de medios de comunicación, se involucraron en este tema de la narcoactividad, periodistas que han sido asesinados. O sea, la criminalidad pernotó la institucionalidad. Y si no recuerde usted esa operación Avalancha que hizo el Ministerio Público, donde miembros de la Policía Nacional se infiltraron en el crimen organizado y dejaron cualquier cantidad de muertos, Renato. Y si algo le debemos de reconocer, mire, con nombre y apellido, porque aquí no podemos andar con medias tintas. Yo no soy ni defensor del ciudadano presidente Juan Orlando Hernández, ni tampoco vengo a debatir un juicio, pero como dice la palabra de Dios, por sus frutos serán conocidos. Si algo le debemos de reconocer a este hombre, es que ha puesto el pecho en este tema. Aprobó la extradición de manera contundente, aprobó la comisión depuradora de la policía, se enfrentó directamente a ese flagelo de las maras, a las pandillas, a la extorsión, que eso es lo que le preocupa al pueblo hondureño. Se imagina el pueblo hondureño que ha de decir cuando nos miran nosotros en el Congreso a debatir de estos temas. Y sí, claro, miran a don H y se han de poner contentos, pero lo que le preocupa al pueblo hondureño, Renato, es esa extorsión que a las 6, 7 de la mañana tienen que tener ese dinero, que a las 7 de la noche también tienen que tener ese dinero. Y yo creo que el pueblo hondureño está esperando que nosotros como diputados, como usted dice, que estamos, y en efecto la clase política de este país tiene un desprestigio total, pero es por ese morbo, por esa mala intención y porque habemos malos y buenos políticos. Pero ha entrado el diputado David Chávez en un puntito clave, en un puntito sensible, álgido, porque nadie puede negar los números que hay sobre extradición, reducción de homicidios, aunque algunas veces da la impresión con tanto muerto que no se reducen los homicidios, pero las estadísticas dicen que se han reducido en comparación a hace algunos años, cuando llegamos a tener 86 homicidios por 100.000 habitantes. 90 llegamos, Renato. Incautación de drogas, pero mira qué puntito. Hablando siempre de políticos, cómo esta tarea, cómo los resultados en materia contra el crimen organizado, cómo se disipan cuando hay eventos como el de Nueva York, donde vienen los fiscales de Estados Unidos, país con el que Honduras ha trabajado muy de cerca en esto, y comienzan
a plantear y a revelar información de testigos en juicios que los políticos hondureños se asociaron con el narcotráfico para recibir dinero para sus campañas a cambio de facilitarles el trasiego de droga por Honduras. Entonces, ustedes en el Congreso aprueban una moción ayer, reconocer y respaldar las acciones contundentes que han producido una reducción de la criminalidad organizada. Pero la gente allá en Nueva York diciendo cosas o revelando cosas de los nexos de los políticos con el crimen organizado. Y entonces, toda esa lucha y esos resultados parece que quedan opacados ante esa realidad que plantean allá en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Qué complejo esto para un partido nacional que intenta decirle a la gente: reconózcannos por favor que hemos trabajado contra el crimen organizado. Reconózcannos por favor que el presidente Hernández ha puesto el pecho luchando contra los narcotraficantes. La vida. O ha expuesto la vida. Pero mira lo que están diciendo allá en Nueva York. Entonces, ¿qué percepción queda entre la gente? Felicito, que es un veterano dirigente obrero, que es un hombre con mucha experiencia ya en política. ¿Qué conclusión puede sacar esto entre lo que aspira e idealiza el Partido Nacional, que se le reconozcan los méritos en la lucha del presidente contra la criminalidad, pero lo que se está diciendo en la Corte Federal de Nueva York? Gracias, Renato. No, hay que reconocer que tenemos una situación sumamente delicada. Considero de que hay dos temas. Uno es la parte en el orden nacional y otro es la parte internacional que impacta seriamente en la vida política de nuestro país. Y en la imagen de nuestros políticos. Y en la imagen, desde luego, de todos los políticos. En este caso, yo le decía, nos señalan. Pasamos por un lado, señalan a toda persona que ocupa o ostenta un cargo público. Todos se consideran ser adheridos a la misma política que se está debatiendo en este momento. Sin embargo, yo sí creo de que estos son resultados que se están dando, como diríamos, es el producto de lo que se esperaba que iba a resultar en el momento de la toma de decisión de hacer toda una estrategia para el combate a la reducción tanto del narcotráfico como también de la delincuencia. Y esos resultados alguien tiene que pagarlo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Es decir, si usted enumera cuántas personas son las en este momento señaladas, se va a encontrar que es una cantidad pequeña, ¿verdad? No es un sistema. No es un sistema. Es algo que no estamos exentos, como no están exentos el resto de los países de América Latina en este caso, pero con esos casos se nos involucra a todos. Y eso es lo más lamentable. Entonces, el problema que tenemos, en este caso, Renato, es también que tenemos un problema de orden político partidista, que está jugando seriamente en el país y juega no a calificar, sino a descalificar. Y entonces hay una competencia entre quién califica positivamente lo que se ha hecho a pesar de, y quién descalifica a pesar de ver los resultados. Entonces no hay quien acepte en este caso. Yo diría, esto lo vamos a pasar seriamente, y entre uno de los componentes que vendrán a futuro, creo yo que va a ser el mismo proceso electoral que va a pasar en el 21, a manera pues de poder aclarar con la participación de la oposición que hay en este momento, aclarar este tipo de cosas, porque se considera que van cada vez más involucrándose en el proceso de la actividad, del desarrollo del país. Y eso es por lo menos lo que uno cree que va a suceder. Sin embargo, hay varias cosas que me parece a mí, por ejemplo, el caso del documento de la Iglesia es un buen documento, yo lo considero como un buen documento. Lógico, es un documento de alto nivel. Ellos no están viendo el tema en la base, ellos no están viendo el tema en la comunidad,
Ellos no están viendo el tema municipal, están viendo con un lente, están viendo una realidad de orden nacional y me parece que lo hacen bien porque ese es su nivel de análisis. Es como que le dijera yo a las centrales obreras qué análisis tienen las federaciones, qué análisis tienen los sindicatos y qué análisis tienen las centrales. Es un nivel de análisis que hacen un enfoque, ¿verdad? Y ese enfoque lo hacen como un examen de la realidad y lo dicen de tal manera que juzgan en ese sentido. Y lo que decía el honorable diputado Chávez, es decir, claro, si estamos en un conflicto de confrontaciones políticas partidarias, eso lo que hace entonces es decir, estos tienen la razón y estos no la tienen. Entonces, no es que no sea prudente, es ilustrativo, hace tomar conciencia el documento como tal, pero hay que tomar lo que está dado a ese nivel. Es que el Partido Nacional siente que los cuestionamientos de la conferencia episcopal son para el partido. Pero igual, la conferencia no quedó bien con nadie porque viene el expresidente Manuel Zelaya y dice, buen documento, dice, pero no tocó ni con el pétalo de una rosa al Partido Nacional y ajó. Viene la iglesia y a través de sus voceros dice, hombre, que nosotros no estamos hablando de nadie en particular, sino exponiendo una realidad. Ahora, David, producto de lo que está diciendo Felicito y también diputada Osorio, Felicito está diciendo que el comportamiento particular de algunos políticos hace que la imagen de todos los políticos quede salpicada y manchada. Así es. Y yo debo decir que no todos los políticos son malos, que no todos los políticos son corruptos, que no todos los políticos han sido financiados sus campañas por el crimen organizado. Eso yo lo debo admitir aquí. Pero mira, yo me hago una pregunta, diputada Osorio. Hoy son las conclusiones del juicio en Nueva York. Posible que después de las conclusiones, si les queda tiempo, venga el juez y le diga al jurado, vaya a deliberar para que emita su fallo. O si no hay tiempo, les dirá mañana. Es el momento para que vayan a deliberar y conozcamos el fallo sobre esos 4 cargos que le imputó la Fiscalía al señor Juan Antonio Hernández. Y el jurado dirá si es culpable de los 4 cargos, si lo absuelve en los 4 cargos, si lo declara culpable en 2 cargos, si lo absuelve en 2, si lo declara absuelto en 3 y lo condena en 1, el jurado sabrá dilucidar y decidir en base a las pruebas testificales que se presentaron ahí o cualquier otro tipo de pruebas, si es que las hubo, si el hombre sale en libertad, si el hombre es condenado por 1, por 2, por 3, por 4 cargos. Yo siempre me estoy haciendo esta pregunta y que va relacionado con la moción que usted presentó ayer. ¿Cómo reaccionará Honduras si viene el jurado y condena al diputado Juan Antonio Hernández en al menos un cargo, 2 cargos, hoy o mañana? ¿Cómo reaccionará Honduras? Me estoy haciendo esa pregunta desde hace ratitos. El hecho que diga el jurado, lo declaramos culpable por importar al menos 4 kilos de cocaína, lo declaramos culpable por haber hecho uso de armas para introducir esa cocaína aquí, valida casi todos los testimonios que se dieron ahí. Y esos testimonios no solo afectan a Juan Antonio, sino que salpican a varios políticos hondureños, salpican inclusive a empresarios hondureños, salpican al mismo presidente de la República. Ustedes en el Congreso aprobando una moción para reconocer los esfuerzos de la lucha contra el crimen organizado del presidente, y allá en Nueva York, si se da este escenario, culpando al hermano. ¿Qué tarea la que tienen por delante si se presentara este escenario, diputada Osorio? Bueno, Renato, pues primero saludar al pueblo hondureño, gracias por la invitación. Es un tema que yo sé que está vigente y que el pueblo hondureño día a día, y si no es a cada minuto, en sus casas está viendo lo que está sucediendo en esta Corte de Nueva York. Primero decirle, Renato, que es un momento difícil para la clase política, no lo podemos desconocer, que tenemos 2 escenarios, uno en Nueva York, donde hay un juicio que sigue su curso
Yo se lo digo, yo no puedo y no soy quien para juzgar y no puedo tampoco contestar ante un supuesto, ¿verdad? Tenemos que esperar pues cuál va a ser el veredicto de la Corte. En este momento nosotros seguimos creyendo que prevalece la presunción de inocencia. Y en efecto así es. Y así es. Entonces, definitivamente tenemos que esperar que el juicio siga su curso normal. ¿Qué va a pasar? Pues esperemos que el pueblo hondureño reaccione con paz, con la madurez que tengamos todos los políticos, ¿verdad?, en este momento tan complicado. Y el otro escenario, Renato, es lamentar que por lo que está sucediendo en una corte de Nueva York no se reconozca los avances y la labor que ha hecho este gobierno en el tema de la seguridad. Nosotros como bancada del Partido Nacional apoyamos de forma unánime esa moción que introdujo el diputado Chávez Madison. Yo me sorprendo, Renato, le diré, somos 128 diputados y realmente ayer escuché la discusión y la polémica que se realizó con esta moción que introdujo David, donde muchos diputados no apoyan o están en contra de una moción que lo único que busca es fortalecer el tema de seguridad en Honduras. Definitivamente, y yo le digo al pueblo hondureño, juzgue usted y júzguenos de forma individual. Usted decía hoy, nos juzgan de forma colectiva, nos juzgan ante supuestos y obviamente pues un tema mediático, un tema que se ha polarizado, que se ha politizado, pero yo le digo al pueblo hondureño, juzgue usted quién realmente está apoyando y quién está en contra de la delincuencia en este país. A mí me sorprende ver diputados que narraron que fueron secuestrados y que los dejaron libres porque eran amigos de las maras. Creo que esto no puede seguir sucediendo y esto lo que hace es que nos sigue desprestigiando a la clase política. Hoy tenemos la oportunidad de reforzar el tema de seguridad en Honduras y creo que esas son las cosas, Renatos, que nos van a nosotros como políticos a prestigiar. El hecho de seguir trabajando en el tema de seguridad, el hecho de apoyar esta moción que presentó David, que lo que busca es reforzar las cárceles de máxima seguridad, ver el tema de las extradiciones, que esas personas que están siendo juzgadas en Estados Unidos o que ya tienen un veredicto culpable, que cuando terminen su condena vengan a pagar a Honduras por lo que han hecho en este país. Creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros de hoy en adelante. Y yo se lo digo, yo sí tengo que reconocer la labor del presidente Juan Orlando Hernández con el tema del combate al narcotráfico. Pero antes de irme a la pausa, voy ahora con David Chávez, porque yo quiero plantear las cosas desde una perspectiva estrictamente objetiva, se los digo con toda franqueza. Yo me voy por resultados, yo me voy por estadísticas. Yo cuando quiero saber si se han reducido los homicidios en el país, yo pido información al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y aunque algunas veces cuando hayan así asesinatos múltiples de 4 o 5 personas, que pareciera que aquí no se han reducido los homicidios, yo consulto al observatorio y en efecto el observatorio me dice, sí, los homicidios se redujeron en tal porcentaje. En relación a aquellos años donde habían 86 homicidios por 100.000 habitantes y algunas ciudades como San Pedro Sula llegó hasta 112 homicidios por 100.000 habitantes. Ok. En cuanto a si el país sigue siendo un instrumento para el tráfico de droga, los documentos que yo he leído es que en esta región del continente hay otros países, 5 países arriba de nosotros, por donde transita más droga. O sea, nosotros estamos en el 6º lugar. Yo me voy por estadísticas. Desde ahí yo deduzco si estamos fallando o estamos mejorando en algunos medidores de lucha contra el crimen organizado. Y no puedo desconocer que algunas de esas estadísticas me dicen que hemos mejorado. Pero ya tenemos una realidad en Nueva York que está como opacando esto que ustedes plantean en la moción para que se reconozcan los esfuerzos y los logros del presidente Hernández. Mira qué factura. Nueva York opaca. Nueva York pone como un manto sobre estos resultados y nos da a conocer otra realidad, por lo menos hasta ahora. El señor Juan Antonio Hernández para mí es inocente hasta tanto un jurado no le diga que es culpable.
Eso es la presunción de inocencia que todos nosotros respetamos, pero es una realidad con la que se está encontrando el Partido Nacional en este instante, David Chávez. No sé cómo lo valora usted. La realidad de aquí y lo que se está diciendo fuera sobre el involucramiento de políticos en el narcotráfico, por lo menos recibiendo financiamiento del narcotráfico para sus campañas políticas. Yo creo que hay que separar los dos contextos, Renato. Uno es meramente legal, judicial, en una corte de Nueva York, que decíamos, mire, como humano, yo creo que a nadie le gustaría estar pasando lo que está pasando. Si se cometieron errores, pues para eso están los canales. Y esos canales son los que hay que respetar. Sale culpable o sale inocente, que determine el jurado y que se le dé el valor de la prueba. Yo lastimosamente, como un simple abogado, creo que la Fiscalía de Estados Unidos se quedó corta al no presentar videos, grabaciones, como la hizo en otros casos. Por ejemplo, yo seguí el caso del Chapo Guzmán, grabaciones, videos, fotografías. Esto es puro testimonial. Y esos son los valores de pruebas que va a tener el jurado para poder calificar. Le deseamos, le digo a Renato, de todo corazón, que Dios lo acompañe en esta decisión, tanto al jurado, al juez y al imputado, que en este caso es el ciudadano Juan Antonio Hernández. Mire, esto no solo ha pasado en Honduras, Renato. El hermano del expresidente de México, de Carlos Salinas Gortari, usted recuerda que estuvo involucrado en estos temas. El hermano del presidente Álvaro Uribe, también. Que no le extrañe que en próximos días van a estar involucrados otros políticos, de otras fuerzas políticas. Si en una corte también de Estados Unidos, Don H. mencionó un expresidente que dio dinero. El Chapo Guzmán dijo que le dio $100 millones a Enrique Peña Nieto, que le dio los Beltrán Leiva dijeron que le dieron $4 millones al expresidente Felipe Calderón. No lo digo yo, usted lo ha escuchado. Han mencionado y han ido en extradición un ministro de la presidencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Mire, juicios van a haber en Nueva York y en Honduras a diestra y siniestra, pero que eso no nos cegue para seguir en la lucha contra la criminalidad. Tenemos que ser muy sensatos, Renato, y actuar con mucha responsabilidad. Cada quien es responsable de sus actos y por eso tenemos que separar las dos cosas. Los que tenemos hoy la oportunidad de estar en la institucionalidad, pues hagamos las cosas de buena manera. Yo me quedo con frases del ciudadano Juan Orlando Hernández: se les acabó la fiesta a los delincuentes. Me quedo con la frase de Juan Orlando Hernández: yo, Juan Orlando Hernández, voy a hacer lo que tenga que hacer para acabar la delincuencia. Me quedo con la extradición que aprobó. Me quedo con la comisión depuradora de la policía que aprobó. Me quedo con la creación de la Policía Militar del Orden Público para darle seguridad ciudadana al pueblo hondureño. Me quedo yo con la creación de cárceles de máxima seguridad. Me quedo yo con la creación de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Usted hablaba ahí temprano de que se ocupa inversión en el país. ¿Y quién iba a venir a invertir con esos índices de inseguridad? 112 por cada 100,000 ciudadanos, 90 por cada 100,000 acá en Tegucigalpa. Entonces me quedo con las cosas buenas, pero aparte, Renato, eso es poco. Falta muchísimo por hacer. ¿Y qué es mucho por hacer? Que la criminalidad no siga pernotando la institucionalidad. ¿Y cómo pernota la criminalidad la institucionalidad? Sobornando funcionarios, sobornando diputados, para ellos seguir operando. ¿Y usted cree, Renato, que al día de hoy no hay criminales pernotando la institucionalidad de todas las fuerzas políticas? Claro que están ahí a la orden del día. Imagínense que yo fui presidente de la comisión, y por primera vez lo voy a decir, de la Comisión de Defensa. A mí me turnaron la ley de extradición. ¿Saben quiénes eran los miembros que estaban conmigo y por qué no pudimos aprobar esa ley? El diputado Midencio Kelly pidió una extradición, un buen ser humano, pero que lastimosamente se involucró en estos temas. El diputado
Gaugel, que fue vilmente asesinado con su padre, un abogado, un Copán de primer nivel, pero también premió la narcoactividad a estos ciudadanos. Asistí al hermano de Don H, y a mí me llamaron gente de otros países amigos y dicen, miren, no conviene que usted saque esa ley. Y eso no es del Partido Nacional, son de otras fuerzas políticas. Y me preguntaba mucho el mismo Freddy Nájera sobre estas leyes. ¿Se imagina cómo estábamos nosotros premiados? Y yo con la mayor voluntad de querer sacar esta ley. Entonces, es difícil, Renato. Y yo le aseguro que al día de hoy hay miembros de distintas fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, que la criminalidad está premiando. Pero sí vemos buenos hondureños que queremos que las cosas sigan adelante. Y dentro de esos buenos hondureños que quiere que la institucionalidad sea sólida y sea fuerte, es el primer ciudadano de este país. No porque lo dice, sino porque lo ha hecho. Como dice la palabra de Dios, por sus frutos serán conocidos. ¿Y qué son esos frutos? Eso es lo que estoy pidiendo yo. Yo lo que pido es, pongamos en contexto qué es lo que ha pasado acá en el pueblo hondureño del 2006 al 2009, cómo elevaron los índices de inseguridad, qué fue lo que pasó, por qué caían tantas narcoavionetas de Venezuela, que es de los grandes productores de droga, y cómo estamos al día de hoy. Que se llame a la Comisión Depuradora de la Policía, que llamen al señor Coordinador de Seguridad y Defensa, el señor Luis Suazo, que le pida una estadística al Comando Sur de cuántas narcoavionetas caían en el 2006-2009 en relación a lo que ha caído en la última década. Porque al final, como usted bien lo dice, son estadísticas, y las estadísticas hablan por sí solas. Pero usted quiere que haya inversión en el país, tenemos que tener una seguridad firme, que el inversionista que venga acá se sienta que su inversión va a estar segura, que no lo va a premiar la extorsión. Mire, esa Fuerza Nacional Antiextorsión también hay que darles una estatua. Luchan día a día para combatir este flagelo que le hace daño al pequeño, al mediano, al grande, y que no podemos seguir en estas conductas delictivas. Queremos inversión, Renato, pasa también por corregir los errores que ha hecho el gobierno. El gobierno ha cometido errores también en los temas de inversión, pero los está haciendo. Hemos recogido un país, Renato, y yo creo que ya no se trata de culpar o de descalificar, que después de lo que sucedió en el 2009 no va a ser fácil levantarlo de la noche a la mañana. Sacar un presidente, quien sea que haya sido, eso le trajo un daño económico al país, no se aprobó el presupuesto. O sea, sí han habido cosas malas, pero me quedo con las buenas que ha hecho el Partido Nacional. Concluyo este segmento con la diputada Leonor Osorio. Bueno, Renato, y mire, para reforzar un poco todo lo que David nos acaba de mencionar, es lamentable que este tema del juicio de Tony se haya polarizado y se esté politizando de tal manera que hoy sí reconocemos y le damos crédito a los testimonios de delincuentes confesos. El pueblo hondureño y mucha gente que está politizando este tema sí le está dando crédito a eso, pero no le está dando crédito a esas acciones que David acaba de mencionar una a una, que el gobierno de Juan Orlando ha realizado. El tema de las cárceles de máxima seguridad, el tema de la policía militar, el tema de las extradiciones, Renato. Entonces, definitivamente, Renato, este es un tema que se ha convertido en un juicio mediático y que se ha politizado. Que la oposición hoy sí reconoce, y mire cómo es, reconocen cuando se mencionan diputados o políticos de nuestro partido, y políticos que David y diputados que David lo acaba de decir, ellos sí votaron a favor de la extradición. Entonces no puede ser que hoy estén siendo mencionados quienes personas sí respaldaron esta ley, pero cuando se mencionan políticos de sus partidos no le dan crédito. Y ayer que se presentó esta moción, ninguno de los diputados de la oposición votó para que se pudiera presentar o se pudiera llevar a cabo esta moción. Simplemente se retiraron unos y se lavaron las manos, Renato. Yo creo que también eso el pueblo lo va a juzgar. Otros votaron en contra, y como le dijo el presidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas, a un diputado: ¿está usted a favor o en contra de la policía militar que esté en las calles? No le pudo contestar, Renato.
Y yo le digo, el pueblo hondureño votó por nosotros para que lo representemos en el Congreso. Y yo estoy segura que todos los hondureños honestos están a favor de esta moción que David Chávez presentó el día de ayer. Ahora, pero hay que poner en perspectiva algunas cosas, y yo siempre parto de esta premisa para ir a la pausa comercial, que hay que respetar la presunción de inocencia. Aquí no estamos condenando al señor Tony Hernández, sabremos de la decisión del jurado en las próximas horas o mañana. Renato, que condenados siempre van a haber, y inocentes también, pero hay miren, que darle el valor del juicio. Pero hay normal. un punto que va a generar controversia. Se ha politizado este juicio. Sabemos que Honduras está en una situación de enfrentamiento desde el golpe de Estado, como lo dice muy bien David Chávez. El país se dividió a raíz de eso. Pero también ustedes deben comprender que aquí el Partido Nacional resume en esta moción que hay que reconocer los esfuerzos del gobierno. Pero también cuando la gente escucha planteamientos de fiscales de Estados Unidos señalando a políticos hondureños de haber financiado sus campañas con dinero sucio a cambio de facilitarles el negocio a los narcotraficantes, que ha dejado una orgía de sangre enorme, deben entender que la gente queda en una duda permanente. Pero si eso no es cierto, que los políticos hondureños o algunos fueron financiados sus campañas por narcotraficantes. No me cabe la menor duda, Renato, de que sí hubieron políticos financiados por la narcoactividad. Quédese ahí que voy a la pausa comercial, luego lo complementa Jennifer Girón, de nuevo lee la pregunta, la pausa comercial, y nosotros volvemos aquí con el debate que tenemos con Felicito Ávila, Leonor Osorio, David Chávez, todos diputados del Congreso Nacional de la República. Señorita Girón. Les recuerdo la pregunta. En el embate del narcotráfico a Honduras, comparte la afirmación de la Conferencia Episcopal que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado. Ya hemos recibido varios comentarios y los leeremos luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias al nuevo del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le tiene información que debe valorar sobre tránsito vehicular, porque pone a disposición tecnología de punta justamente para que usted ya sepa por dónde puede transitar y por dónde no. En Tegucigalpa, líneas en rojo de vehículos que están transitando en el Boulevard Económico Europea a 5 kilómetros por hora, la primera avenida de Comayagüela, la 10ª calle, alrededor del estadio Tiburcio Carías Andino, y observamos ahí el Boulevard José Cecilio del Valle también complicadito con tránsito vehicular, barrio Guadalupe, rojos en la avenida Los Próceres, otros rojos intensos que aparecen en el anillo periférico, muy cerca de la Universidad Pedagógica Nacional. San Pedro Sula reportando 3 accidentes viales a esta hora de la mañana. El primero, que lo tenemos justamente sobre la CA 13, tenemos un segundo que aparece en esta arteria que conecta con el segundo anillo periférico, cerca de la 14 Avenida Noroeste, y el tercero, que es justamente aquí en el Boulevard del Este, un poco más abajo, a 9 kilómetros por hora están moviendo los vehículos en ese sector. Así que valore por favor esta información y evite accidentes tomando precauciones y respetando las señales de tránsito. Información con inmediatez que te brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicita la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de la mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tenemos mensajes sobre el tema que estamos discutiendo esta mañana. Rutilio dice, la comparto, eso es sobre lo que el comunicado de la Conferencia Episcopal dice, es más que obvio que los culpables son los políticos que han llegado a pactar con el crimen organizado. ¿Qué tiene en la cabeza David Chávez? Se pregunta. El comunicado de la Conferencia Episcopal simplemente hace mención de los problemas que hay. Eso no es fomentar desunión. Alan envía varios mensajes, dice, gracias al diputado Chávez por esa clase tan bonita, lástima que la realidad es otra. Claro que me preocupa la extorsión y demás delitos, pero también me preocupa que no hay inversión, no hay empleo, economía raquítica. Él gana bien como diputado, no sufre, dice.
Ahí señala otra vez que no sufre porque él anda en carro bonito, gana 65,000 empiras o más, viste bien, pero no pasa penurias como millones de hondureños, tiene trabajo y los mayores de 35 aquí ya no valemos. Cuando los políticos entiendan de humildad, cambiaré mi percepción. Y tiene otro mensaje que dice, pero lástima que solo ven lo que quieren ver porque la realidad es otra y no sienten en carne propia lo que pasa a don Juan o doña Tina. Bonito es vivir bien y hablar. Dice esta cuenta, todos son culpables, unos por cometer el crimen y otros por no denunciar. No le creemos al gobierno porque dicen una cosa y hacen otra. Montan grandes teatros mediáticos para decirnos que estamos de lo mejor y fuera de ese teatro uno vive la realidad. Nos dan migajas. Héctor dice que la conferencia episcopal ha interpretado correctamente el sentir de la población hondureña. El hecho de que eso no le guste a la gente ligada al gobierno solamente refleja que tenemos un gobierno captado por el crimen. Esta cuenta dice, esa reducción de muertes, ese porcentaje de reducción del tráfico de drogas son solo números inventados, dice. Fácil es llegar ahí a hablar falacias, pero la realidad es otra. Asesinatos, extorsión, narcotráfico están a la orden del día en este narcoestado. Dice, si fuesen tan honestos como dicen, lo demostrarían con hechos, pero su proceder en toma de decisiones dice lo contrario. Pena dan los corruptos hablando de religión, de Dios, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. La cuenta Paz y Seguridad dice que no comparte la opinión de la iglesia. Aquí todos somos responsables, políticos, empresarios, periodistas, la gente de a pie. Aquí todos halan agua para su molino y se mueven al son de la marea. No somos honestos en nuestras declaraciones, lo que siembras cosechas. Y dice que le digan los empresarios al pueblo cuánto y dónde invierten y generan trabajo, que le digan al pueblo los periodistas y hacen investigación en materia de narco, que digan los políticos al pueblo qué han hecho en contra del narco. Pregunto, dice, ¿es Tony Hernández nuestro país? También envía más, dice, son los Rosenthal confesos, son los Cachiros confesos, son los Valles confesos, es Don H confeso, etcétera. Van a salir libres en Estados Unidos y quieren regresar al país después de confesar que asesinaron, que lavaron dinero. ¿Es correcto eso? Se pregunta. Aníbal Montoya dice, no se puede afirmar que solamente ese sector ha efectuado pactos con el crimen organizado. Si partimos del hecho que para que haya corrupción deben existir al menos dos, entonces se deduce que hay otros sectores que resultan salpicados con este poderoso mal que nos abate. Y un último mensaje, Eduardo Facusé dice, todo el aparato político gubernamental está infiltrado por el narcotráfico y nos están quitando la venda de los ojos en una corte de Nueva York. Quieren convencernos que la mentira es verdad y la verdad es mentira y que nos acostumbremos a la perversidad que lidera este gobierno. Basta ya, esos son algunos de los comentarios que nos llegan a redes sociales. Les recuerdo el tema de esta mañana para que ustedes sigan participando. En el embate del narcotráfico a Honduras comparte la afirmación de la conferencia episcopal que en muchos de estos son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado. Esperamos más de sus comentarios a través de las redes sociales. Sí, que quiero aclarar que en nuestra cuenta, Jennifer, de Frente a Frente, cometimos un error que creo que es de dedo. Y lo vamos a corregir para que se sienta bien la diputada Leonor Osorio. Yo estoy seguro que es de dedo porque esta niña que ustedes miran allá, la periodista Jennifer Girón, egresada de UNITEC, que es una cipota sin prejuicios. Yo estoy seguro que fue un error de dedo cuando dice, me sorprende que muchos diputados no estén de acuerdo con esta moción del diputado Chávez, que lo único que busca es fortalecer el tema de seguridad en Honduras, reforzar el tema de cárteles y que los extraditados vengan también a pagar su pena acá. Ella no dijo cárteles, sino cárceles. Yo le pido disculpas aquí. Y tenga la seguridad, tenga la convicción que no fue por hacerle daño. No. Ya Jennifer está corrigiendo eso. Claro, ella está en aquel sector y de repente escuchó cárteles y no cárceles. Pero las disculpas del caso, nosotros somos así. Está siguiendo la Sí, nosotros somos así. Seguidores. Muy bien, antes de la pausa y de seguir con este debate, miren la percepción que hay en la gente, David. Esa es la lucha enconada y cuesta arriba que tiene la dirigencia política de Honduras en este instante. La percepción que tiene la gente y la realidad que ustedes exhiben en sus comparecencias públicas o divulgan en las sesiones del Congreso Nacional. Pero esa percepción que tiene la gente crece cada día y ante esa percepción, yo digo percepción, ¿verdad? Pero para la gente realidad. Y yo a ellos que les digo, esa percepción, esa imagen que tiene la gente de los políticos será una tarea bastante difícil
enmendar para ustedes, que pueden, si los actuales y las futuras generaciones actúan correctamente. Ok, solo quiero informar de lo que dijo Narral ayer. Sí, si podemos entrarle ya con el video. Ayer Narral dijo que el poderoso staff de abogados que defiende en Estados Unidos a Juan Antonio Hernández está siendo pagado con dinero del presupuesto general de la República. Y como evidencia, dice, tiene él el contrato que firmó la ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Vamos a escuchar a Salvador Narrala. Sí, hemos recibido esa información esta mañana y yo creo que hay que investigarla. Se requiere mayor investigación. Podría ser también una firma de lobbying de las que normalmente contrata el Estado. Independientemente de si es una firma de lobbying o es la firma que está defendiendo a Tony Hernández, es un abuso, una cachetada para el pueblo hondureño que se utilice dineros del Estado para un particular, porque Tony Hernández no es un funcionario del Estado, es un particular que está siendo acusado en los Estados Unidos. Eso es lo que decía ayer Salvador Narrala, que el Estado ha gastado 450,000, medio millón de dólares para defender a Juan Antonio Hernández, pagándole a su staff de abogados. Pongo esto de Narrala para darle contexto a lo que me está escribiendo hace algunos minutos la ministra de Finanzas, que me dice: ese es el contrato con una empresa que hace la debida diligencia para salir al mercado por el bono soberano, que por cierto parte del mismo es readecuación del bono que se vence el otro año. Es un manejo responsable de pasivos. Es para la evaluación de riesgos de las operaciones de deuda. Es un contrato de servicios para la evaluación y mitigación de riesgos asociados con las operaciones normales de financiamiento que requieren las finanzas públicas de conformidad a lo establecido en el presupuesto general de la República y en el plan de financiamiento que tiene CEFIN. Rocío ha también divulgado 2 mensajes en su cuenta de Twitter que dice: con la firma de Arnold Porter firmamos un contrato de servicios para la evaluación y prevención de riesgos, financiamiento que requieren las finanzas públicas en el marco de la estrategia de financiamiento y política de sostenibilidad. Y luego escribió otro mensaje en su cuenta de Twitter que dice, este es el segundo: el contrato habla por sí mismo, así que mienten quienes acostumbran manipular la información. Y leo un tercero que dice: de la página 5 en adelante está el contrato que yo firmé con fecha 27 de agosto con Arnold Porter, quienes han sido contratados en 2013 y 2017 para asesorar las operaciones de financiamiento de la Secretaría de Finanzas. Así que, según la ministra de Finanzas, el contrato que dice Salvador Narrala es para pagarle a un grupo de abogados casi $500,000 al staff de profesionales que defiende a Juan Antonio Hernández, es otra cosa. Es un negocio del Estado. Es decir, cuando digo negocio, es una transacción del Estado, no para pagar abogados que defienden al imputado allá en Nueva York. Ese es el problema, Renato, la irresponsabilidad en la que caemos. Por eso hay que dar el contexto a cada tema, lo que se hace en materia de seguridad y lo que se celebra en los juicios. Imagínense nosotros a dónde vamos a caer en creerle a asesinos confesos de 70, 80, 100, 200 personas que mataron a un testimonio de ellos. Algo le debe reconocer México al presidente Felipe Calderón. Hombre, luchó incansablemente contra el tema de la narcoactividad. Y revise el testimonio de los Beltrán Leiva en la corte, que fueron a decir que le dieron $4 millones al presidente Calderón. El Chapo dice que le dio $100 millones y fue el que lo capturó. $100 millones, dijo el Chapo que le había dado Peña Nieto. 100. Entonces, ¿cómo es posible que le den tanto valor a un asesino, a un delincuente que lo único que busca es reducir su condena y su pena? Mire lo que nosotros estamos haciendo, Renato, en esta moción. Estamos pidiendo que el Poder Ejecutivo, el Consejo de Seguridad y Defensa, articule una normativa contundente para que cuando aquellos extraditados cumplan sus penas
allá en Estados Unidos por el delito de conspiración, bajo el mecanismo de la confesión que ellos hicieron en este juicio, vengan a cumplir sus penas nuevamente acá en Honduras. Hay un principio que se llama el locus regim actum, el lugar donde se llevó a cabo el acto. En Estados Unidos fue porque introdujeron drogas, pero acá nos dejaron asesinatos, muertes, terror, sangre, luto, lo que sea. Tienen que venir a cumplir esas penas acá, independientemente de quién sea. Por eso es importante no mezclar las cosas. Por eso es importante manejar estos temas con seriedad, con transparencia, que sigamos las cosas que se han hecho de manera correcta, de la misma manera. Y ese juicio hay que darle el valor que ese es un juicio más que va a ser en Nueva York. Aquí hay miles de juicios, así como fue el de los Rosenthal, así como han sido otros juicios de gente que se ha ido. Son juicios. David, ojalá salgan. Pero yo también, en esa autocrítica que yo pido, no podemos desconocer que el narcotráfico casi coopta las instituciones del Estado. Estaba cooptando sus partidos políticos. De acuerdo, si no Renato, reconocemos eso, no vamos a cambiar el país. Comparto con usted. Por eso hay que hacer políticas de Estado firmes, en fortalecer la institucionalidad. Por eso se hizo una comisión depuradora de la policía. Por eso es importante la ley de política limpia, que también se hizo para que nunca más un criminal vuelva a meterse en la institucionalidad política. Esas son las leyes que se han hecho. Entonces, mira, yo creo que, y me disculpa si en algún momento trato de voz a David, lo que pasa es que hay veces que uno cuando sabe que es mayor en edad que otra persona, tiende a volverse confianzudo, ¿verdad? Con la mayor confianza de voz. El problema es que no podemos desconocer que ese juicio del señor Hernández en Nueva York está salpicando a mucha gente. Usted me dice, son asesinos los que están ahí siendo utilizados por la Fiscalía para presentar pruebas testificales sin pruebas físicas. Pero es que los juicios en Estados Unidos siempre fueron así, David. Sí, lo único que siempre fueron así. Puedo decir son blancas palomas. Entonces, es decir, ¿por qué cae en el escepticismo la gente? Ahora, Renato, yo creería, yo no estoy ni defendiendo, ni responsabilizando, pero yo le diera más validez a ese juicio. La DEA, la institucionalidad de Estados Unidos, que es el país más poderoso de Honduras, porque no montó una investigación fuerte para hacer videos como lo hicieron con el Chapo Guzmán, para hacer grabaciones? Cuando descargaron el teléfono del ciudadano Juan Antonio Hernández, no se encontró nada. Es decir, yo no lo vengo a defender. Dios determinará cuál es la responsabilidad, si es culpable, inocente, y hasta ahí nomás va a quedar. Y ahí seguramente por ahí pueden venir más responsabilidades contra otros ciudadanos. Mira, yo creo que hubo un momento, Osorio, hubo un momento, Felicito, hubo un momento en que como no teníamos reformado el 102 de la Constitución, no teníamos Comisión de Política Limpia, no había esa presión de Estados Unidos contra los traficantes de drogas, contra los lavadores de activos, que los políticos se sentían muy tranquilos, conseguían dinero del narcotráfico para financiar sus campañas. Si un narcotraficante le decía, quiero a este alcalde como la principal autoridad de este municipio, a esta persona como la principal autoridad de este municipio, quiero que me pongas a este como candidato a diputado. Es decir, no había monitoreo, no había presión, no había investigación. Totalmente de acuerdo. Y muchos aceptaban la plata del crimen organizado, dinero sucio para financiar sus campañas. No se imaginaron que a futuro habría una presión enorme para que eso terminara y que caerían algunos. Yo creo que esa es la realidad que nos ha ocurrido y que nos está pasando en Honduras. Interviene la diputada Osorio, interviene el diputado Felicito Ávila inmediatamente después de estos consejos comerciales. Solo 53 lempiras, 15 centímetros de puro wow. En el embate del narcotráfico a Honduras, comparte la afirmación de la Conferencia Episcopal que en muchos de estos son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado. Esa es la pregunta que le hicimos al inicio del programa y tenemos respuestas ahora desde Facebook. Dice Alejandra Teresa:
El narcotráfico es un problema que ha cobrado muchas vidas durante décadas. Creo que no se puede decir que es algo que comenzó en el último lustro. Sin embargo, es hasta este momento que se ve mayor cantidad de extraditados y extraditables. Douglas dice simplemente políticos quieren tapar el sol con un dedo. Un diputado como David Chávez pide un reconocimiento de la lucha contra la delincuencia ante un Congreso lleno de políticos involucrados en corrupción, crimen organizado y salpicados en un conjunto de actos ilícitos en aprobación de leyes. Tenemos comentarios. Noelia dice, hace unos años estas estructuras criminales agarraron una fuerza gracias al apoyo de gobiernos anteriores. Faltan investigaciones que realizar. Lo que queda claro ahorita es que en el juicio de Antonio Hernández no hay una prueba que muestre que es narco y queda demostrado que nuestro presidente es el único en la historia de nuestro país que se ha ido en contra de los narcos. Comentario similar tiene Karina, dice, en el combate al narcotráfico en nuestro país es un tema muy delicado e importante y por lo cual hay muchos líderes que están haciendo sus esfuerzos más grandes para hacerle frente a estas cosas y recuperar la paz del país. Reinaldo Escobar nos escribe, dice, la economía de nuestro país se ha sostenido principalmente por el flujo generado del narcotráfico y sus derivaciones, además de remesas. El gobierno en los últimos años ha confiscado bienes y empresas, pero no ha implementado una política económica y fiscal que propicie la sustitución y generación de nuevas inversiones a través de libre empresa con oportunidades para todos. Lo que dice Reinaldo, la Ceiba no se recupera totalmente. La economía de la Ceiba no se recupera porque la economía de la Ceiba era una economía ficticia, Felicito, era una economía ficticia, alimentada por el dinero sucio y no se termina de recuperar la economía de la ciudad puerto de la Ceiba. Debería ser con el turismo, pero aún así todavía no agarra fuerza e impulso el turismo de la Ceiba para parecerse al de Tela, al de Trujillo inclusive. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Está escribiendo el padre Juan Ángel López, que no se queda ahí al margen de lo que decía el diputado David Chávez. Ya voy a escuchar a Felicito, también a la diputada Osorio. Dice Juan Ángel López, frente a lo que están diciendo en el foro, dos cosas. Uno, en ningún momento se ha dicho todos los políticos son malos. Pero uno de los testigos en Nueva York fue alcalde. El acusado fue diputado, es decir, políticos. Y el alcalde ya fue juzgado. Los obispos no juzgan, porque en ningún momento es esa su intención, sino que señalan que históricamente ha habido acciones contrarias a la ética. Además que la imagen del país está siendo deteriorada y eso no lo pueden negar. Segundo, dice el padre Juan Ángel López. Padre Juan Ángel López es el que ha leído los últimos mensajes de la Conferencia Episcopal de Honduras y respondido a las preguntas de los periodistas. Segundo, claro que se ha reconocido el avance en algunos temas de la lucha contra el narcotráfico. Y me dice, le mando copia del mensaje de febrero de este año. Lo encerrado es lo que se dijo. Así que no es cierto que somos ciegos ante lo que se ha hecho, pero eso no obvia las malas acciones de algunos políticos, o bien de empresarios o del grupo que sea. Y aquí en esto que está en círculo es donde me dice que los obispos de la conferencia han reconocido cosas buenas que se han hecho por parte del gobierno. Dice, mayor preocupación, lo que está en círculo, nos causa el nivel tan profundo y extenso de la corrupción, que es vergüenza de la vida pública y peligro para la paz social, como asegura el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz en enero de 2019. Alabamos las acciones de los operadores de justicia que combaten este cáncer de nuestra sociedad y denuncian los pactos de impunidad con los que los corruptos quieren protegerse. Alabamos también a aquellos que combaten el narcotráfico y el crimen organizado para dar mayor seguridad a la población. Pero también consideramos necesario que nosotros, los creyentes, contribuyamos a la recuperación de nuestra democracia y nuestra dignidad como nación, colaborando a los mecanismos de participación ciudadana que la democracia. Y ahí ya el marcador me
me impide leer con fluidez lo que dice al final, pero lo que dice el padre López es que en su momento la conferencia ha reconocido las cosas buenas que se hacen, pero que esto que está pasando en Nueva York, dice, son testigos que han sido alcaldes, imputados que han sido diputados, y que él lo da como factores casi irrefutables, aunque afirma creer en la presunción de inocencia hasta tanto el jurado no diga lo contrario sobre el señor Tony Hernández. Hablábamos de lo empinado que es para los políticos disipar esa percepción que hay en la gente de que casi todos han financiado sus campañas con dinero sucio. Felicito. No, es que ese es el tema realmente, Renato, y el pueblo hondureño, que todos, por lo menos yo conozco alto porcentaje de diputados en el Congreso que quisiéramos tener una forma para subsanar esta situación. Y no solamente es subsanarla porque uno cambie, sino también la credibilidad del pueblo hondureño. Y ese es uno de los ejes principales, es decir, el pueblo por distintas razones, y este no es un tema eminentemente político, es decir, por razones económicas, por razones sociales, por distintas razones la gente está en una situación que cree que todo eso que no se ha hecho y que no se satisface no es posible porque las medidas políticas se vuelven corruptas. ¿Cómo entonces podemos rescatar nosotros una imagen que nos conduzca a satisfacer esa demanda que tenemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, para que el pueblo pueda creer en que sí hay interés en que estos actos que se están combatiendo, ¿verdad?, no se repitan, y que la inversión que necesitamos nosotros llegue al país confiando en que no habrá, diríamos, una acción que les permita extorsionarlos o sacarlos realmente de eso. Entonces, ese sentimiento de crisis económica, social que tenemos, revierte también un desconocimiento de una realidad que hay, y esa realidad, lo decía el diputado David Chávez, es decir, de todos los actos correctos que se han tratado de ejecutar con propósito de erradicar estas malas acciones, no se compensan con la situación económica, no se compensan con la situación social que tenemos en este momento, a pesar, por ejemplo, que hay medidas, entre una de ellas, que es una de las que está para poderse poner en práctica, que es la consolidación de estas deudas como tal. Eso va a favorecer, pero no será lo suficiente si no resolvemos otros problemas. Entonces estamos en una situación que no solamente la podemos leer por las circunstancias que tenemos desde el punto de vista de la corrupción, por las circunstancias que tenemos del narcotráfico y otros, sino también por el sentimiento que tiene la gente de saber que tiene serias dificultades y que eso es producto que no le llega nada a él porque otros se quedan con ello. Entonces, hay que tener en cuenta algunas cosas. Ese es el reclamo, es que ahí está el por qué la gente se volvió escéptica, por qué se volvió la gente con un sentimiento contra los políticos, porque los indicadores de pobreza nos dicen que tenemos un 64, 65 de pobreza general y casi un 40% de pobreza extrema. Entonces, cuando la gente se da cuenta de actos de corrupción de nuestros políticos, cuando mira que están siendo juzgados por narcotráfico, reacciona contra la dirigencia política. Vaya qué tarea tienen los políticos actuales y los que vienen por mejorar su imagen ante la población, diputada Osorio. Bueno, Renato, primero quiero referirme, porque no puedo dejar desapercibida esas declaraciones
de Salvador Narrala, donde acusa y hace acusaciones como ha estado acostumbrado en estos últimos años, acusaciones sin pruebas. Estos últimos años Salvador Narrala se ha dedicado de forma irresponsable a hacer acusaciones que solo busca generar opinión por parte de sus seguidores, y esa campaña de odio que está acostumbrado él para nosotros los nacionalistas. Creo que es tiempo, como lo dijo David, de empezar a tocar los temas de nuestro país con seriedad. Los problemas del país, Renato, no son un programa de entretenimiento, es algo serio, y yo creo que es momento que se ponga un alto, de dejar de estar haciendo acusaciones si no tenemos las pruebas. En segundo lugar, decirle, Renato, que no nos podemos poner una venda en los ojos, que sí tenemos que reconocer, como bien lo dijo David, que por muchos años en este país el tema de narcotráfico se instaló como si fuera su casa. Pero ¿cuál es la diferencia? Antes no se hablaba, Renato, de narcotráfico. Hoy usted ve, todo el mundo habla del tema, pero ¿quién fue la primera persona que tuvo esa valentía? Fue el presidente Juan Orlando Hernández, promoviendo acciones, y estas acciones fueron validadas por el Congreso Nacional de la República. Sí, ha existido narcotráfico en Honduras por muchos años, eso no es de ahorita, Renato. La diferencia es que se ha venido trabajando en fortalecer el tema de la seguridad en Honduras. ¿Y cuál es nuestro papel como políticos para limpiar esa imagen? Porque lamentablemente se nos ha juzgado a todos por igual. Probablemente, como decía David, si hay diputados y si hay políticos que se vieron envueltos en temas de narcotráfico, pero hay una buena cantidad, la mayoría de diputados, de políticos, de las diferentes bancadas de los partidos, Renato, somos personas honestas, somos personas serias. ¿Y cómo vamos a recuperar la credibilidad del pueblo hondureño? Trabajando en seguir fortaleciendo esas acciones que busquen mejorar la seguridad de nuestro país. Y de la mano de eso, no dejar a un lado esos temas sociales, Renato, que realmente son los que el pueblo hondureño necesita, el tema de trabajo, esos proyectos que están ahorita en el Congreso Nacional para fortalecer, para consolidación de deudas y muchos proyectos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros los políticos, a esta nueva generación, Renato, seguir trabajando de verdad para que Honduras siga avanzando, seguir trabajando en esas leyes que busquen fortalecer la democracia del país, que busquen fortalecer la seguridad, y también en esos temas sociales. Nosotros estamos en el Congreso como representantes del pueblo. El pueblo nos tiene ahí para legislar a favor de ellos. Y yo voy a hacer una crítica a la oposición, Renato. Yo veo compañeros que no votan en el Congreso Nacional porque están con una pancarta. Y poco o nada les importa que estemos discutiendo una ley que viene a beneficiar a una gran población que lo está necesitando. No votan, no les importa lo que estamos viendo en el Congreso Nacional. Están cegados hablando del tema de que Juan Orlando salga del gobierno. Eso no va a suceder. Vámonos a elecciones, sigamos trabajando en el tema de reforzar los mecanismos de participación política, el tema de transparentar las elecciones, y será en las urnas, Renato, donde definamos quién va a seguir conduciendo este país. Juan Orlando va a terminar su periodo de gobierno, tiene el respaldo de toda la bancada del Partido Nacional. Vamos a seguir trabajando en las acciones buenas que está realizando el Poder Ejecutivo y acompañándolo nosotros como Congreso Nacional en todas esas funciones. Y termino diciendo esto, de verdad, compañeros de las diferentes bancadas, empecemos a trabajar por el bienestar de Honduras. Trabajemos el tema político, hagámoslo a un lado y trabajemos en esos proyectos que de verdad la gente está esperando, que como legisladores respondamos a ese voto de confianza que nos dieron y que hoy nos tienen en el Congreso Nacional. No nos enviaron a estar con pancartas, nos enviaron a legislar a favor del pueblo, Renato. Mira, yo entiendo, yo escucho, yo analizo todo lo que dicen, pero contrasto con lo que estamos viviendo. Y miren, es una situación complejísima. Yo sé que Honduras se dividió en relación al presidente Hernández. Unos lo quieren ver fuera del poder, que no termine su mandato. Otros están desesperados porque lleguen las elecciones y cambiemos de presidente. Yo sé que hay un partido nacional que dice respaldamos al presidente Hernández por todo lo que ha hecho. Pero en este momento el debate público
el debate público está alrededor de lo que se está desprendiendo de Nueva York. Aunque las pruebas testificales las estén aportando personas confesas de haber matado 78 personas, personas confesas de haber matado otros 18, personas confesas de decir yo maté la hija de don H y le pegué un tiro en la cara, yo me até a la mujer de don H. Pero así son los juicios, así es la justicia en Estados Unidos. Captura a los imputados en algunos delitos como los que está imputándole a Juan Antonio Hernández y a otros narcotraficantes hondureños, y luego para que estos canten y suelten toda la información, negocia con ellos y les dice, vamos a reducir tu pena si nos decís a dónde está la punta del iceberg de esta red criminal en Honduras. Así es la justicia de Estados Unidos, así fue siempre la justicia de Estados Unidos. Y cuando la gente escucha que dice un imputado de estos, fulano de tal cártel, quisieron matar al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, porque éste recibió $500,000 a cambio de darle seguridad a todo el tráfico de drogas de esta red criminal, después incumplió, los desconoció y estos se quisieron vengar orquestando ahí el magnicidio, matando al presidente de Honduras. Óiganme, ¿cómo no va a quedar la gente? Renato. La gente queda en un mar de dudas entre lo que se dice allá, lo que se dice aquí. Esto es la situación que vivimos los hondureños en este momento. Yo sé que es un momento histórico del país, que es complejo para algunos de los imputados o para algunos de los salpicados por estos asuntos, pero esa es la realidad nacional que nos tiene divididos, que nos tiene así como paralizados, que nos tiene con una economía que no crece, con una economía que no genera empleo, con empresas como Argos que nos dice, nos vamos del país, ya esto no es rentable, aquí hay competencia desleal. Después de la pausa interviene David Chávez con este panorama que yo no lo quiero hacer tétrico, ni lo digo para fomentar pesimismo, no, es una realidad que tenemos que reconocer y a partir de ahí hacernos autocríticas para ver cómo sacamos del atolladero a la patria. Ya regresamos a Frente, gracias a Jet Stereo. Todo en electrónica y línea blanca a tu medida. Cuando quieras metraje. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas continúa monitoreando a través de la plataforma tridimensional Waze los comportamientos viales. Boulevard Fuerzas Armadas en Tegucigalpa reporta accidente vial. Ahí estamos observando cómo lo está graficando la plataforma. En la parte baja del Boulevard Económica Europea, pues no cede el tránsito vehicular, sí hacia la arteria que conduce al Aeropuerto Internacional Toncontín. La primera avenida de Comayagüela se va recortando la filita de vehículos en este sector, pero se extiende cerca del Parque Central y la Galería Nacional de Arte, 8 kilómetros por hora en todo ese punto, para que lo valore. Rojos que se mantienen en todo el corto Boulevard La Hacienda y hacia el Boulevard Juan Pablo, Boulevard del Norte en San Pedro Sula. Ahí están las consecuencias que dejó un accidente vial, 3 en total en San Pedro Sula, la 12ª Avenida Suroeste también con rojos intensos y algunas alertas que permanecen en la parte oeste de la Avenida Circunvalación. Información con inmediatez que te brinda Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma electrónica y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Don David Chávez, al uso de la palabra aquí en Frente a Frente. Y Renato, yo creo que volver al contexto donde estamos. O seguimos fortaleciendo la institucionalidad o permitimos que quienes la debilitaron la coopten nuevamente. ¿Y qué ocupa
la institucionalidad para tener instituciones sólidas, reglas claras, andamiajes jurídicos que permitan tener panoramas de certidumbre, de confianza. Mire, ¿qué pasó antes? ¿Dónde estaban todos estos que critican estas acciones en el 2006, 2009? Yo no escuché a nadie decir nada, o antes. Si el tema de la droga en Honduras no es nuevo. Aquí se llevaron gente que ponía diputados, alcaldes y presidentes. Pablo Escobar no fue diputado por Colombia, Renato. Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso y más popular de la historia, fue diputado en Colombia. ¿Y qué ha permitido hoy que estas personas no se vuelvan a involucrar en este tipo de actividades? La creación de normativas jurídicas, ley de política limpia, instituciones de seguridad que le den confianza y que las combatan. Por ejemplo, mire, yo esperaría que esta comisión que nombren, o que ya fue nombrada, traiga una propuesta al Congreso Nacional y diga: ocupamos doblar los elementos de la Policía Militar del Orden Público para que le dé seguridad ciudadana al pueblo hondureño. ¿Y quién tiene esa facultad para redoblar la capacidad de la Policía Militar del Orden Público? El Congreso. Está en su máximo, 5.000 efectivos existen en este momento de la Policía Militar del Orden Público. Yo esperaría que esa sería una propuesta. Esperaría, Renato, que esa Fuerza Nacional Antiextorsión, que apenas tiene 420 miembros, que nos digan: miren, vamos a triplicar los elementos, vamos a dotar de inteligencia a la Fuerza Nacional de Antiextorsión para que combata fuertemente las maras y las pandillas, que es el flagelo importante de la gente que anda a pie, de la gente que tiene su negocio, pero que también es derivada de la narcoactividad. Que ponga reglas claras y castigos fuertes en el tema del coyotaje y trata de personas. Esperaría también que Estados Unidos dé apoyos justos de dinero para combatir esto, porque esta ha sido una lucha prácticamente de Honduras, de quien manda en este momento y que ha tenido de esos que ponen las gallinas para enfrentar a los delincuentes. Eso es lo que esperaría. Esperaría yo de esa comisión que nombre, que nos digan que van a poner a la Policía Militar del Orden Público de manera permanente. Porque ¿qué va a pasar? Usted no crea que el Partido Nacional va a gobernar siempre. Es parte de la democracia. Aquí no hay que estar enamorado de nada más que de Honduras y hacer las cosas de manera correcta. Esperaría yo que digan que la Policía Militar del Orden Público va a ser de manera permanente. Esperaría yo que se le dé un refuerzo importante económico al Ministerio Público, a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, para que pueda redoblar sus esfuerzos en materia de seguridad, en materia de corrupción, en materia de delincuencia común. Eso esperaría yo de esa comisión. Esperaría yo, Renato, que nos digan que hay que seguir haciendo cárceles de máxima seguridad. Y yo creo que ahí han habido fallas, porque yo dictaminé el nuevo andamiaje jurídico de las cárceles de máxima seguridad, y ahí se le ordenó a la Secretaría de Gobernación que preparara un reglamento para que los privados de libertad trabajen. Estamos en deuda todavía como eso. Ahora, David, se ha metido a un desafío complejo con esta moción. Bueno, ya fue aprobada la moción, pues, pero es que mira, hay una corriente en el país que dice: desde el momento que estamos pidiendo más policías militares, solo estamos reflejando que el país no avanza, que el país va en picada. Desde el momento que estamos pidiendo más cárceles de máxima seguridad, cuando tienes problemas en los hospitales, tienes problemas en las escuelas, la infraestructura escolar, necesitamos 30.000 millones para arreglar las escuelas. 100%. Mejorar los hospitales, mejorar la infraestructura vial inclusive. Entonces dice la gente: ¿por qué priorizar cárceles? ¿Por qué priorizar policías militares ante otras necesidades? Ya hace un año que el presidente quiso que se incrementara el número de policías militares pidiendo más presupuesto en el Congreso y no tuvo eco ahí. Ahora, Renato, entonces que siga la fiesta de los delincuentes. Tenemos dos parámetros: o seguimos fortaleciendo el tema de seguridad ciudadana y combate a la narcoactividad, que vemos que todavía hay mucho por hacer,
que deja muertes, que deja sangre, que deja vendetas, que deja masacres. Esas masacres que usted mira, 4, 6, 8, es pelea de territorios. No es que mataron ahí a un angelito. No han sido los suficientes todos los recursos invertidos. No ha sido lo suficiente. La tasa de seguridad con que no se contaba antes. No ha sido lo suficiente, Renato. No ha sido lo suficiente. Claro, se ha adoptado tecnología. Usted mira hoy esas cámaras que usted anda mal y rápido lo capturan a través de esa inteligencia que hay hoy, ¿verdad? En temas de escuchas, o sea, es que la criminalidad, yo no sé qué parte no entendemos, la criminalidad cooptó la institucionalidad. Mire ese tema, yo esperaría, ¿sabe qué esperaría yo, Renato? Que sí tenga esa comisión depuradora de la policía, que llamen y que digan quiénes son los depurados y que les pongan leyes severas y castigos ejemplares, pues que ahí van a andar policías depurados, así como anduvieron esos narcotraficantes participando en Colombia en elecciones. Que no le extrañe que van a andar en planillas y que hoy son los grandes redentores. Ayer decía el diputado Redondo que el policía Sabión era un héroe. ¿Y héroe por qué? Mire, yo fui asistente de Oscar Álvarez cuando fue ministro de Seguridad. Él fue director de Servicios Especiales Preventivos durante 30 años antes porque no hizo nada. ¿Qué es lo que hace la extradición? Solo para poner en contexto. Una solicitud enviada por Estados Unidos que la pasa a la Cancillería la pasa a la Corte Suprema, la Corte Suprema nombra un juez y libera la orden de captura y la policía o cualquier ente tiene que darle trámite inmediato para la captura. ¿A quién se capturó la primera vez aquí? Al Negro Lobo. Después, ¿a quién? A los Valle, que estos eran unos criminales que estaban auspiciando partidos políticos. Ahí incluso anduvieron candidatos presidenciales en helicópteros patrocinados por ellos. Esperaría que también de esa comisión resulten este tipo de investigaciones, Renato, ¿verdad? Porque aquí hay mucha gente que tira la piedra pero le gusta esconder la mano. Aquí el que esté libre de pecado que diga, y aquí estoy. Pero no podemos seguir, Renato, debilitando la institucionalidad. Yo espero que esa comisión traiga resultados concretos para fortalecer y combatir la criminalidad, narcoactividad, independientemente del color político que sea. Ahora, independientemente. Cuando habla de comisión, David Chávez se refiere a una comisión multipartidaria nombrada ayer para darle seguimiento a esta moción que fue aprobada y donde se exhortó al Poder Ejecutivo, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, vía Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a proponer al Congreso Nacional los mecanismos para intensificar estas acciones y garantizar su permanencia, que incluya más policías militares del orden público, más cárceles de máxima seguridad, fortalecer la depuración policial asegurando que sea irreversible y extender la extradición a las figuras de delitos relacionados contra la vida, la trata y tráfico ilícito y masivo de personas. Ahí la preside esta comisión, el diputado Tomás Zambrano. Yo quiero hacer un trato con usted, Renato, que cuando él termine de hacer los análisis y las evaluaciones, venga aquí a frente. Correcto. Y que le dé la respuesta al pueblo hondureño. Eso es lo que espero yo como ciudadano, como emocionante, para que el pueblo hondureño sepa que le vamos a dar respuestas claras. Así que invítelo ya de antemano al correcto, diputado está invitado. Un insumo para conocer la opinión de Felicito Ávila y de la diputada Leona Osorio. Estamos gastando y cada vez gastamos más en seguridad. Fíjate bien lo que quiero decir. Estamos gastando y cada vez gastamos más en seguridad. Porque también el mundo tiene otra visión. En la medida que el país invierta en mejor educación, en educación de calidad. Comparto. Y estas palabras no son trilladas. En la medida que el Estado invierta en mejorar la salud de nosotros, en la medida que el Estado invierta en mecanismos para generar riqueza, pero sobre todo en educación, en salud, en esa medida vamos a contrarrestar los otros problemas estructurales derivados de la organización de pandillas, de cipotes que no tuvieron espacios, que no tuvieron oportunidades y que no han tenido más opción que asociarse a pandillas, asociarse al crimen organizado. Esa es otra manera de ver el futuro del país. Por eso propongo el servicio militar yo, en consulta. Pero el servicio militar como un acto represivo para que los hondureños simplemente vayan a las Fuerzas Armadas. Quiero darle... Ahora la pregunta es, ¿y no tenemos otras opciones para darle prosperidad a la gente y que la gente tenga menos posibilidades de asociarse con crimen organizado y con pandillas? Porque esa es otra manera de luchar
para evitar que el país caiga en esta vorágine que cayó. Escucho la opinión de Felicito y de la diputada Osorio inmediatamente después de la pausa. Ya regresa Sama. Cuídese con Cardioaspirina. Tenemos más mensajes de nuestros usuarios. Dice Katia que en el 2009 fue donde más pacto con el narcotráfico hubo. Y hay que reconocer que en este periodo de gobierno es cuando ha disminuido más gracias a la lucha frontal, y pese a esos avances las críticas le llueven aún más al gobierno actual. Héctor dice que comparte la opinión y dice: en Honduras los mal llamados políticos, porque no son políticos, crearon un sistema de cultura de ilegalidad en donde el que viola la ley es el vivo, el líder, el que le entiende al trámite. Marco Matamoros: en Honduras todos piensan que estamos en un país minado de actos de corrupción. Las instituciones fueron contaminadas y crearon una sociedad volátil a explotar. Solo falta un detonante de injusticia y ya verán. Esos son algunos de los comentarios ya en la recta final del programa. Continúe con nosotros luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a... Bueno, también participa Monseñor Darwin Andino, el obispo del occidente del país, de Santa Rosa de Copán. Dice: soy Monseñor Darwin, se debe presentar informe al pueblo sobre la tasa de seguridad, ser transparentes. Ni es la solución crear cárceles y tener policías. Hay países que no tienen cárceles. Educación quiere este pueblo, justicia, salud y trabajo, pero de la clase política. Mire, es la otra visión del mundo, que la prosperidad, que el mejoramiento del nivel de vida no viene con más cárceles, con más policías, con más militares, sino invirtiendo en salud y educación. Brevemente, diputado Ávila. Mire, Renato, este es un tema que debemos llevarlo de una manera simultánea. Debemos atacar las causas que nos han generado todo este tipo de situaciones. La educación es una de ellas, y además, entre tanto, tampoco podemos dejar que el mal que tenemos hoy no se erradique. Hay que erradicar el mal de hoy, pero también hay que atacar las causas que generan todo este tipo de situaciones. Muchas gracias, felicito, diputada Leonor Osorio. Bueno, Renato, decirle al pueblo hondureño que nosotros reconocemos que el tema de la seguridad y el combate al crimen organizado ha sido un tema de agenda importante en este gobierno, donde se ha destinado una gran cantidad de dinero, pero es un tema, Renato, que teníamos que abordar porque lo encontramos instalado ya en este país, pero que también debemos seguir trabajando en proyectos que fortalezcan la salud y la educación y la generación de empleo. Y quiero finalizar mi participación, Renato, diciéndole al pueblo hondureño que hoy ellos eligieron 128 diputados. 128 diputados que los estamos representando a ellos, y hoy le digo al pueblo hondureño: júzguenos usted de forma individual y juzgue usted quiénes estamos a favor del combate en la delincuencia y del crimen organizado en nuestro país, quiénes estamos votando a favor de los proyectos sociales que van a venir a fortalecer la familia hondureña, y quiénes simplemente se retiran y no votan ni a favor ni en contra de ninguno de esos proyectos, y quiénes están votando en contra de estos proyectos que solo vienen a fortalecer la seguridad de nuestro país. Júzguenos usted de forma individual y con una lupa empiece a revisar quiénes estamos apoyando los proyectos que realmente benefician al pueblo hondureño. Los últimos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente, gracias a Supermercados La Colonia. Tú eliges dónde y cuándo hacer tus compras. Ingresa a www.lacolonia. Bueno, muchas gracias, felicito. Gracias como siempre, diputado Osorio. Un gusto, Renato. Muchas gracias, David. Renato, gracias. A todos, muchas gracias. Buenos días. Los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.